de paso, para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Hay hazañas que pasan desapercibidas para la mayoría sin importar qué tan épicas hayan sido, como la de Nicolás Carvajal, el único colombiano y uno de los pocos seres humanos en la historia que ha cruzado el Océano Atlántico solo en un bote pequeño, sin velas ni motores. Un expedicionario obstinado y valiente que duró 3 meses en alta mar remando sobre las olas. Una especie de náufrago por decisión propia que venció los peligros de los mares para convertirse en una leyenda. Hay un largo camino y muchas sombras, aunque será la historia la que en un tiempo lo dirá, entre soñar con gobernar y gobernar. Gustavo Petro, desde pelao, quería cambiar las cosas y escogió la ruta de las armas en la ilegalidad con el M-19, bandera que no ha soltado ahora que es presidente. Removimos las entrañas de esa vieja guerrilla y no es muy claro que Gustavo Petro haya convertido los anhelos del M en realidad. No es el relato de un joven colombiano que ha triunfado en el deporte, lo que es inspirador y excepcional en la vida de Gustavo Campero es que llegó hasta donde está, muy lejos, porque se entregó en cuerpo y alma a trabajar con rigor, con ética y con disciplina. Con todo en contra, logró llegar a las grandes ligas a punta de pura voluntad. Bueno, y a unos brazos de hierro. Empecemos. Decía Cristóbal Colón que solo se puede cruzar un océano si se tiene el valor de perder de vista la costa y estar dispuesto a morir en el intento. Y eso precisamente fue lo que hizo Nicolás Carvajal. Atravesar el océano Atlántico absolutamente solo en un bote de remos, contra viento, marea y olas de hasta 12 metros de altura. Este marinero solitario recorrió más de 5.000 kilómetros entre Europa y América en un viaje lleno de riesgos y heroísmo. Diego Rubio navegó con una de las pocas personas en la historia que han cruzado un océano solas, de costa a costa, y han sobrevivido para contarlo. Le ven anclas. A mí en los 84 días que me demoré cruzando me tocaron 21 días de tormentas. Y la tormenta más fuerte fueron olas de 12 metros con separación de 4 segundos, vientos de 50 a 60 kilómetros por hora con ráfaga. Enfrentar olas del tamaño de un edificio de 3 o 4 pisos, soportar una descarga eléctrica tras otra, mantener la calma contra vientos que podrían tumbar árboles y techos, sobrevivir a tormentas que harían temblar al más avesado de los marineros. Cuando llegas a la cima de la ola, el bote surfea por el otro lado. Cuando llega al bache entre las dos olas, se convierte en un submarino. La ola le pega al bote, le pasa por encima, se vuelve y sube, y vuelve y baja. Una montaña rusa, porque sube 12 metros. Es una montaña rusa que dura 3 días, 4 días. Nicolás Carvajal es un aventurero del siglo XXI, un expedicionario moderno, convencido de que más que límites físicos o mentales, existen personas con miedo a enfrentarlos. Atravesó el océano Atlántico solo, en un bote de remos, y contra viento y marea, literalmente, remó la distancia que equivale a atravesar Colombia de norte a sur unas 4 veces. Así son los días calmados para mí. ¿Cuántos kilómetros recorrió? 5.400. Más de 50.000 canchas de fútbol puestas, una detrás de la otra. Es el equivalente a más de una maratón diaria a remo. Carvajal es un hombre de muchas anécdotas y pocas palabras. Relata su odisea como quien cuenta que tuvo un lunes difícil en la oficina. Es serio y estudioso, pero también amable, sencillo y cercano. Un bacano. Mis respetos de verdad. No, yo no. No, yo no soy una persona muy expresiva. Hubo momentos muy duros, momentos en los cuales sentí muy profunda soledad, pero era parte del reto. Al verlo ahora, con su barba bien arreglada, su camiseta bien metida, su pinta, sí, de adulto de ciudad,
Cuesta creer que completó una hazaña reservada exclusivamente para los más temerarios. Tengo cierta tolerancia al riesgo, pero no soy un loco que busca la adrenalina como sea. Les recuerdo que cruzó el Atlántico solo a remo. Sí, pero cruzar el océano a remo, más allá de un riesgo, para mí es un viaje de autoconocimiento. Si uno hace la gestión de preparación de manera correcta, pues no es algo que conlleve mayor riesgo que cruzar la calle en Bogotá. Yo zarpé de aquí de las Islas Canarias. Carvajal es el primer y el único colombiano hasta ahora en cruzar el Atlántico solo, sin velas ni motores que lo impulsaran. Y fue además el segundo latinoamericano y el 12º humano de la historia en lograrlo. Completó su travesía en el 2012, hace 13 años. Y después de él, unas 80 personas más lo han repetido. Y han vivido para contarlo. Porque también son decenas, cientos, los que han abandonado a mitad de camino o incluso han muerto en el intento. Hoy en día, personas solas que han cruzado el océano son 92. Igual, para darte un poco de contexto, pues personas que han subido al Everest son 7.000. Personas que han visitado el espacio estamos en 530 y pico. Entonces igual, pues 90 somos siendo un club un poquito exclusivo. Nos encontramos con esta especie de náufrago por convicción en el embalse de Tominé, muy cerca de Bogotá. Es un apasionado del agua y nos pide que hagamos nuestra primera entrevista cerca de ella. De paso, nos invita a dar una vuelta en velero. Un paseo tranquilo y seguro en aguas tranquilas y seguras. Todo lo contrario a su hazaña titánica, oceánica. Y de hecho se me rompió el timón. ¿Qué hizo? Pues cogía las cuerdas con la mano y movía una mano y amarraba a cada lado y remaba 1 hora, 2 horas y volvía a ajustar y volvía a remar. En algún momento en nuestras vidas todos tenemos que someternos a un reto donde de verdad logramos descubrir nuestro temple por la vida. Y vivimos una vida que está llena de comodidades, llena de influencias ajenas. Y eso muy fácilmente puede poner en un estado donde la vida nos pasa. Y Nicolás Carvajal claramente no ha dejado que la vida le pase por encima. Tiene 44 años vividos con pasión. Nació en Bogotá y era todavía un niño cuando su papá cambió de trabajo y la familia entera se mudó a Londres, en Inglaterra. Sí, a mí me encantaba leer desde muy chiquito. Los inviernos londinenses eran largos y, obvio, muy fríos. En una época sin celulares ni tabletas, el pequeño Nicolás se entretenía como lo hacíamos muchos de los niños de antes, con lo que encontrábamos en la biblioteca. Uno se metía abajo de las sábanas con la linterna a leer la enciclopedia o a leer los libros. Y de lo que más me gustaba leer eran los relatos de aventuras. Entonces, habían muchos relatos en botes pequeños. Botes pequeños como el que el propio Carvajal construiría años después, con sus propias manos para lanzarse al agua. Pero ya llegaremos a eso. Por ahora, volvamos a esos tiempos en que soñaba con ser uno de esos expedicionarios que descubría los libros, pero que terminó estudiando una carrera tradicional, más por presión que por convicción. Yo estudié Derecho. ¿Por qué? No, en serio. Soy de una generación donde había mucha presión en tener una carrera como tal. Recibió su cartón de abogado como mandaba la sociedad y trabajó en el área jurídica de una multinacional, pero se aburrió a la semana y montó una empresa de telecomunicaciones que lo convirtió en un empresario joven y exitoso. Bueno, depende de lo que signifique el éxito para cada uno. Muchos dirían, le va bien, seguramente algo de plata les entraba. Es que la plata no te abraza, la plata no se come. Peleado con medio mundo, hipertenso por estrés. Y al final como que un día dije, o algo cambia en mi vida, o yo voy a ser una persona que padece de algún trastorno mental, de depresión. Mejor dicho, cambió los negocios por la libertad y la salud. Y para sobrevivir, se tiró al mar de los oficios no convencionales. Fue instructor de buceo en Egipto y buzo de profundidades, de esos que arreglan plataformas petroleras en el fondo del mar, hasta que pasó algo que le cambiaría la percepción de la vida para siempre. Si mi abuelo me decía a mí muy a menudo como, Nico, ven, visítame a Colombia y tú y yo hacemos un paseo. Y los años fueron pasando y pasando y pasando. Y un día me llamó y me dijo, Nico, tengo cáncer. Entonces yo le dije, abuelito, ya me monto en un avión, y llegué y se murió esa noche. Y me generó como un sentimiento de deuda con mi abuelo. Y no encontró mejor forma de pagar esa deuda que atravesando el Atlántico. La idea le nació después de leer sobre un francés que recorría los mares en un pequeño bote de vela. De paso, se le ocurrió también que mientras remaba, podría recoger fondos para una fundación que lucha contra el cáncer, la enfermedad de su abuelo. Y se dedicó 100% a ese nuevo reto que para la gran mayoría parecía era una insensatez.
¿Alguien le dijo usted está loco? Muchos, desde mis papás para abajo. Pero uno va cada vez más metiendo en el rollo y investigando y ya la idea pasa a ser una locura, a hacer algo factible. Entonces Carvajal averiguó sobre vientos y tormentas a ver cuál era la mejor época del año para hacerlo. Y aprendió a leer las estrellas por si le fallaba el GPS que llevaría. Y habló con un par de viejos marineros que habían cruzado el océano antes que él. Y calculó la cantidad de comida y de agua que necesitaba. Y aprendió otras cosas sobre las que no tenía ni idea. En mi caso, el primer paso es aprender a remar. Ah, ¿usted no sabía remar? No, no sabía remar. Y entonces... Comencé a buscar a alguien con quien podía pues, aprender a remar. Con la intensidad y, sí, la terquedad que lo caracterizan, convenció al primer remero o remador en competir por Colombia en unos Juegos Olímpicos de que fuera su profesor. Pero eso no era todo. Además debía conseguir un bote sencillo pero poderoso que aguantara semejante odisea. Buscó y buscó hasta que encontró a alguien que se lo podría construir. Pero la cosa no estaba tan fácil. Entonces él me dijo, mira Nico, ¿tú sabes cuánto vale un yate? Los yates que yo construyo valen promedio de 1 millón a 2 millones de libras. Entonces le conté el porqué, que estaba recaudando fondos para una fundación de cáncer y resulta que a su esposa le había dado cáncer de mama y había sobrevivido. Entonces me dijo, mira Nico, yo te doy un espacio en mi taller y te presto las herramientas del taller y tú te construyes tu bote. No sabía cómo hacer el bendito bote, pero se le midió. Durante 4 meses, no solo trabajó en ese taller prestado, sino que vivió en él. Instaló en una esquina una colchoneta para dormir y a punta de ensayo y error, y con la guía de los trabajadores del astillero, se las ingenió para hacer el barco del que sería capitán y único pasajero. Es como una salchicha con 2 trupes en cada lado, que son las cabinas. ¿Qué había en cada una de las cabinas? En la de la popa era mi compartimento donde yo descansaba y cenaba, y en la de la proa estaban todos los insumos de navegación. Es la noche antes de la salida. Llevo preparándome para esto ya 1 año y medio. El 26 de enero del 2012, Carvajal, muerto del susto, zarpó del puerto de Mogán, en las Islas Españolas de Canarias, hacia una travesía tan inspiradora como aterradora. Un viaje que por momentos parece sacado de un cuento de Sinbad el Marino o de un libro de Julio Verne. Fue en esa tormenta, de hecho, pues yo tenía un botón que si yo espichaba ese botón era como auxilio inmediato, Botón de pánico. me estoy ahogando. Y yo duré toda esa noche con el dispositivo entre los brazos, debatiendo si lo espichaba o no lo espichaba. Cuenta Carvajal, el marino, que al principio las olas de 3 metros lo hacían temblar, después las de 6 lo aterraban, pero se fue acostumbrando hasta las tormentas que levantaban olas de más de 10 metros. Sobrevivir se convirtió en rutina y aprendió incluso a dormir y a comer dentro de su cabina, mientras el bote se mecía y se revolcaba. Llevé 22 kilos de arroz, 22 kilos de cuscús, 22 kilos de quinoa, 22 kilos de pasta. ¿Y comía frío? No, tenía una pequeña olleta de gas de camping. Como ya todo estaba precocido, era literal prenderlo 30 segundos, calentar y apagar. Entonces, El bote pesaba 2 toneladas al momento de zarpar. Llevaba 300 litros de agua, miles de chocolates y gomitas para la energía, kilos y kilos de proteínas empacadas al vacío. Carvajal perdió 33 kilos durante el viaje, pero le gusta mamar gallo con que lo que se le fue de peso corporal lo ganó en pelaje. El mayor problema de salud que tuvo. me fracturé una muñeca. ¿Cómo? Caminando sobre la cubierta. Me tropecé, me caí y al otro día pues me desperté y tenía la muñeca igual de ancha al tobillo. ¿Cuánto le faltaba? Estaba a la mitad del camino, exactamente. ¿Qué? ¿Botón de pánico, pin? No, tenía esa cinta americana gris, como Gorilla Tape. Sí, sí, sí. Yo cogía el remo y me pasaba 2 o 3 veces la cinta para poder jalar. Esto es lo que yo remé y la razón por la cual terminé remando mucho más kilometraje. Y como remaba más duro con el brazo sano que con el fracturado, el rumbo se le fue desviando. Y el viaje se hacía cada vez más largo, más pesado. Eso sí, siempre tuvo motivaciones extra que lo ayudaban a soportar el dolor y la soledad. Motivaciones como la de estar rodeado de delfines, de peces voladores, de otros animales un poquito más grandes. Un día estaba remando de noche y oí como un golpe durísimo en el agua. Y cuando me volteó a ver, pues, la ballena estaba nadando y se acercó varias veces al bote. Y en esas me ganó la curiosidad y me boté al agua. ¿A nadar con ella? Sí. ¿Y no le dio miedo en ningún momento? No, ese es un ser demasiado bonito. La rutina era siempre la misma. Remaba 2 horas y dormía otras 2.
remaba 2, dormía 2. Una técnica que aprendió de los pilotos de guerra y que le sirvió para aguantar sin que el bote se desviara demasiado mientras descansaba. Una vez se le inundó la cabina. Otra se volcó y tuvo que nadar hasta montarse de nuevo. Menos mal iba amarrado del pie. Ah, y como durante casi todo el viaje estuvo completamente desnudo para evitar que el roce de la ropa con la sal del mar le generara llagas, pues se insoló. Mi cola está muy mal y todo está un poco difícil. Y usted estaba completamente en peloto. ¿El sol no lo ampolló? ¿La sal? Sí, el sol me ampolló, con la sal perdí la piel en las axilas, en la nalga. ¿Llevaba un botiquín? Sí, y lo que más utilicé es una crema para pañalitis, porque como estaba desnudo y me insolé, eso es una barrera física importante. Entonces 84 días y unas 2000 horas después, un día de abril gritó tierra a la vista y llegó al puerto de Georgetown, la capital de Guyana. Sus papás, que lo venían siguiendo mediante un localizador satelital, lo esperaban en el muelle y la alegría de verlo fue tremenda, aunque hubo un pequeño detalle que a su mamá no le gustó tanto. ¿Y su mamá qué le dijo? Que me alegra mucho verte, te quiero mucho, pero hueles horrible, por favor, una ducha cuanto antes. Es claro, no sé cómo lo abrazó, la verdad. Eso es de valiente. Tampoco, eso te Por valientes. más amor de mamá. Esa noche Carvajal se pegó el baño más largo de su vida y durmió como nunca. Después de tanto tiempo sobre las olas, caminar en tierra lo mareaba y tardó días en estar seguro de si lo había logrado o estaba en un sueño. ¿Qué aprendió? Si está uno pasando por un mal momento, no se estrese, hermano, porque eso pasa. Y si está pasando por un muy buen momento, no se las dé de creído, sino más bien disfrútelo, gócelo, compártalo, porque eso también va a pasar. Carvajal también atravesó en kayak el estrecho de Bering y navegó en un barco vikingo por las costas africanas. Se dedica a preparar a veteranos de guerra británicos para navegar por los mares como estrategia para lidiar con el estrés postraumático. Además, da charlas motivacionales donde narra sus hazañas. Démosle un fuerte aplauso a Nicolás Carvajal. Yo tengo un lema y es prepararte para lo peor, esperar lo mejor y si ninguna de las dos cosas pasa, ser flexible. Y mientras llega el día de volver a lanzarse al agua, Nicolás Carvajal, quien ha sido llamado la leyenda viva de los mares y el Poseidón colombiano, seguirá poniéndole el pecho a la brisa. Porque como él mismo repite, vivir es igual que cruzar el océano. Hay que estar en calma a pesar de las tormentas y nunca se puede parar de remar. Carvajal está planeando esta vez atravesar el Pacífico solo y también remando. Su idea es zarpar en el 2026 y esta vez quiere recoger fondos para apoyar a organizaciones que trabajen por la salud mental. Para lograrlo ya empezó su entrenamiento y toda la planeación logística. Buen viento. No se vayan, los espero después de comerciales. La sombra del M-19 que arropa o que oscurece al presidente de la República. Ya nos vemos. 4 exguerrilleros del M-19 hablan del presidente Gustavo Petro cuando fueron compañeros de lucha y de esos enormes retos que ha tenido para gobernar. Dicen que han ido descubriendo que la cosa no era tan fácil como la pintaban cuando andaban con fusiles y camuflados. En el gobierno hay compañeros de lucha de otras épocas que lo arropan, pero hay otros muy críticos que no. La nena Arrázola mapeó la herencia del M-19 en la administración Petro. Un muchacho flaquito, langaruto, con esas gafas inmensas, inteligente, formado, bien hablado, concreto y arrogante. Me dijo en aquel entonces: Carlos, usted hoy es mi jefe y mi comandante, pero llegará el día en que yo sea su jefe. Carlos Erazo se refiere a ese encuentro que tuvo con Gustavo Petro por allá en esos años 80. Del M-19 en el Tolima, y Petro apenas rondaba por los campamentos guerrilleros. Después él siguió ya siendo parte de la compañía Jorge Eliezer Gaitán, desarrollando actividad político-militar en Ibagué. Es el negociador con el Frente Comunero del ELN en Nariño. Nació en Tuluá, era campesino pobre y no le gustaba el comunismo. Donde ha muerto gente, bastante población civil. Cuando yo ingresé, pues estaba Jaime Bateman, Iván Marino Espina, Carlos Toledo Plata, Álvaro Hayat, Carlos Pizarro, Luis Otero. Posteriormente ingresaron a esa instancia superior Oti Patiño, Vera Grave. Erazo hace parte de ese combo de exguerrilleros como Oti Patiño, Vera Grave, Manuel Alberto Casanova, Ramón González, Jorge Lemus, Darío Villamizar, Fabio Mariño,
María Antonia Velázquez, Augusto Rodríguez y el recién nombrado ministro de Hacienda, Germán Ávila, y otros tantos que ocupan o han ocupado cargos de alguna relevancia. Augusto Rodríguez está En la UNP. Lemos está en inteligencia, en puestos muy importantes, Así de la es. misma. O sea. Ahora somos un grupito muy reducido, porque realmente Gustavo Petro está gobernando es con sectores del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de Verde, del movimiento indígena, del movimiento afro. Y aquí están todos, se odien o no, se quieran o no. El poder no mira colores y Erazo no le da vueltas al asunto y sabe que para ganar toca juntarse con la miel y que algo se les termina pegando. Para las elecciones del próximo año, si el pacto histórico no se abre a alianzas con sectores medios, con sectores diferentes a nosotros, no es posible un triunfo electoral. A eso le apuntan ya no con el fusil al hombro, pero quieren quedarse. Y si toca juntarse con algunos impuros, como dice Erazo, pues toca decir que sí. Y este hombre que vivió 24 años en Noruega y ahora es jubilado de ese país, ya no se espanta con los recién llegados. ¿Qué se siente ese gobierno? ¿Qué se siente, el poder Carlos? tomar decisiones y el poder asumir compromisos. Bateman, Fallada y Pizarro. Ustedes con grandes conductores. Carlos Alonso Lucio también fue criado en este M19 que sonaba idílico y hasta romanticón en esos años 70, que impactaba con su publicidad y con sus jugadas militares de robarse armas de un batallón militar o la misma espada de Bolívar. Pero ya esa vida panfletaria se le fue escabullendo y hoy no tiene sino perdigones y hasta disparos lingüísticos contra aquel que también hizo parte de esa guerrilla ya aniquilada. ¿De qué te sirve a ti que firmemos un acto de reconciliación si salgo y en la esquina te insulto y te hostilizo y te agredo? Eso no es paz. Y Gustavo Petro no ha hecho sino sostener siempre y desde la presidencia un discurso de hostilidad, de división social, de insulto constante con sus adversarios y ahora hasta con sus propios amigos y colegas, como lo ve uno en los tales consejos de ministro que se volvieron pues el show televisivo. De ninguna manera Gustavo Petro representa la historia del M-19. Tú no puedes decir que el gobierno de Gustavo Petro no es un gobierno democrático, sino que por el contrario tiene una serie de rasgos tremendamente autoritarios y autoritaristas. Es la descripción que hace Carlos Alonso Lucio López, quien también hizo parte del M-19 como el presidente Gustavo Petro. Ambos usaron las armas, tienen casi la misma edad, vivieron escondidas en cambuches selváticos, acusados y señalados. Y hoy el uno está aquí y el otro está acá. ¿Conociste a Petro en la clandestinidad, en la guerrilla? Mira, yo creo que lo vi un par de veces, pero nunca me senté con Gustavo Petro en esa época a hablar 5 minutos. Tampoco ahora, ni se ven ni se hablan. Lucio se ha convertido en esa espinita, en ese aguijón que chuza de vez en cuando las iniciativas presidenciales. No es de un talante democrático decir que en Colombia nada se ha hecho, que todo hay que derribarlo y derrumbarlo, entre otras cosas desconociendo el avance democrático de la historia del país que significa, por ejemplo, la Constitución del 91. Y sigue enumerando hechos en donde Lucio considera que Petro se ha ido saltando la democracia para ir imponiendo un modelo que, a su juicio, nada tiene que ver con eso que hablaban en el M-19, en esa época en que ambos eran un par de pelados. Uno vivía en el norte de Bogotá, amigo personal de la familia de Carlos Pizarro, y el otro, que hoy es presidente, había nacido en Ciénaga de Oro, criado en Zipaquirá, y que desde jovencito también se metió a guerrillero con sus gafas de vidrio grueso. La persistencia de la guerrilla en Colombia. Y pasaron pocos meses para que Carlos Alonso se fuera para el monte hasta 1990, cuando entregaron las armas y se desmovilizaron. ¡Dejad armas! Como también se desmovilizó Carlos Erazo, Vera Grave y José del Carmen Cuesta, 4 exguerrilleros del M que buscamos para que nos contaran sobre este gobierno, dirigido por alguien que estuvo tan adentro como ellos. Gustavo Petro se ha dedicado a reivindicar los hechos de guerra del M-19 y eso denota una profunda incomprensión. Eso no representa la historia del M-19. Hay una enorme confianza depositada en nosotros. De esos avisos publicitarios pasaron a esto. La toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá. Se metieron en el Cantón Norte y algunos miraban con simpatía eso que Carlos define como audacia. Nadie puede idealizar
la guerra. La guerra deja dolor, deja destrucción, deja muerte, deja madres llorando a sus hijos. Nada bueno queda, y sobre todo cuando el M-19 pasó de la osadía y la temeridad a esto, al secuestro y al asesinato del líder sindical José Raquel Mercado, al secuestro de Camila Michelsen, de Álvaro Gómez, de petroleros y empresarios, y a la debacle, y hay que decirlo, del Palacio de Justicia. Esa toma del Palacio nos hundió políticamente. Una equivocación que aún pesa, y que cada vez que se mira este gobierno se miran esas dos fotos, esta en la posesión y esta con el Palacio en llamas, pero la historia se va contando día a día. Éramos conscientes de que el camino no podía seguir siendo la lucha armada. Ya comenzamos a descubrir a las FARC con laboratorios de cocaína en aquel entonces en el Cauca. Erazo tiene una mirada más complaciente que la que tiene Carlos Alonso Lucio con el gobierno. Petro tuvo la capacidad de construir, partiendo de lo que fue antes de construirse a sí mismo y de proyectar su liderazgo hacia el país. Por eso es presidente. Ahora, lo que pasa es que ser presidente, ya lo ha dicho él, no es tener el poder en su totalidad. Erazo sabe que una cosa era ordenar tomas, disparar y argumentar en el monte escondidos en una carpa. A esto, administrar, a conducir una nación completa. Hoy somos gobierno. Entonces aquí no estamos buscando un modelo autoritario, comunista, socialista, no, aquí estamos buscando que el mismo modelo que tenemos hoy socioeconómico, el capitalismo, ¿cierto?, sirva también para que ese bienestar que produce la riqueza produzca bienestar en la mayoría de la gente. A pesar de errores que el gobierno ha cometido, hay una esperanza. Una esperanza para algunos, para otros, incertidumbre y ansiedad permanente. ¿Te gusta el gobierno del M-19? No es del M-19, no, es un gobierno de carácter nacional. José del Carmen Cuesta es concejal de Bogotá. No está en la Casa de Nariño, pero sí aquí, en una curul para definir a Bogotá, nada menos. No fue campesino como Erazo ni un tipo del norte bogotano. Vivía en el barrio La Asunción en Bogotá, cerca al centro de la ciudad, y no tenía mucha plata. Yo vengo de una familia profundamente conservadora. Mi padre era miembro de la Policía Nacional y yo crecí en un ambiente escolástico, clerical. Y de esa casa de rezanderos y de normas estrictas pasó al M-19. En la cárcel conoció a Carlos Erazo, lo reclutó. Petro le hizo inteligencia. Me dijo, ¿a usted se le detuvo un poco el ingreso al M-19? Le dije, sí, ¿usted por qué sabe eso? Dijo, porque pues nosotros estábamos afuera y la gente de adentro mandan una razón a las estructuras clandestinas urbanas del M-19 de, oiga, pilas con este personaje que nos ha llegado, hay que hacerle seguimiento. Un huevo. Claro. Morirse del pánico porque un chino viene a buscarlos y según ustedes el motivo del seguimiento era que yo era un miembro de las fuerzas militares. Pues, me parece una huevonada. Sí. Y luego no, Pizarro no era hijo de un almirante. O sea, ¿cree que este es realmente el gobierno que ustedes soñaban en el M-19? Pero yo creo que ustedes... Digamos que no nos imaginábamos que gobernar es tan complicado. ¿Qué es lo que uno está viendo hoy en el gobierno del presidente Petro? Personajes como Armando Benedetti, como Roy Barrera, la misma Laura Sarabia, que no hicieron nunca parte de este proyecto. ¿Crees que eso sí, digamos, tiene coherencia? Muy seguramente, y si el presidente Petro no hace esos acuerdos estratégicos, nosotros no hubiéramos llegado a la presidencia de la República. Filósofo de la Universidad Nacional, abrumado por tanta bulla alrededor de este gobierno gestado en la entraña misma, donde él también se crió. José Cuesta se pone serio, más serio de lo que es, cuando narra a su gobierno, que además está ejerciendo uno de sus mejores amigos. El principio del no robarás debe cobijar tanto a propios como extraños. Pues ese señor Olmedo López, que es un personaje absolutamente deleznable, pues él lo había designado. Es que cuando usted entra a esta cosa del manejo del Estado colombiano, encuentra que hay unos poderes ocultos que son los que definen, entre otras cosas, el funcionamiento de las entidades. La respuesta para ninguno de ellos fue fácil. Definir si Petro y su gobierno son la representación exacta del M-19. Convivimos con la realidad. Nosotros teníamos el sueño mítico de llegar a los jóvenes barbudos en La Habana, Cuba.
Vera Graves, delegada para los diálogos con el ELN. Antropóloga, hija de migrantes alemanes, escritora. Hizo parte de esa foto donde solo hoy sobreviven Antonio Navarro y ella. Estaban Bateman, Fayad, Pizarro, Oti, Artunduaga, Eddie Armando, algunos anapistas. Hizo el mismo recorrido de los otros como si fuera una materia obligada. Cárcel, tortura y salida del país. Bateman me envía a ser como una especie de canciller subversiva, pues como las tareas diplomáticas políticas. Después regreso y estoy una época en el monte, después estoy en el Diálogo Nacional en la época de Belisario, después estoy 3 años en la clandestinidad en Bogotá, urbana, y ya después firmamos la paz. Me puedo quitar la capucha, me puedo quitar la peluca. ¡Cambiaremos la historia de Colombia! Sin peluca y sin capuchas y sin armas salieron a las calles. Pizarro fue candidato a la alcaldía, ella a la Cámara. Luego vino el Congreso, la Constituyente y sacaron su 1.000.000 de votos. A todas estas, Gustavo Petro no aparecía en los titulares. Unos 22 parlamentarios, eso es un montón de gente. Creo que ahí no se supo administrar como esa victoria y no se supo ver como una victoria, ¿no? Y se fue fumando, se evaporó el M-19. Uno podría decir que ese M-19 llegó históricamente hasta la firma de la paz, o hasta el asesinato de Carlos Pizarro en el avión, o inclusive estirando un poco más el ejercicio, podría decir que llegó hasta cuando se abre la Asamblea Nacional Constituyente. Petro era de los chiquitos. Gustavo Petro podría ser en algún momento, lo vieron como el candidato, como el hombre que podría, no pasaba en esa época no, porque Petro era un líder social, pero él se fue configurando ya en estos años con esos debates tan importantes que hizo y como un líder político, pero eso no estaba planeado, o sea, como para decir que esa era la ruta, no, porque el primer liderazgo fue el de Pizarro, después Navarro. Dueño de una hacienda del Libertador. Y fue representante a la Cámara, senador y alcalde. Que Gustavo Petro llegara a la presidencia, por supuesto, dio mucha alegría, ¿no? Porque era como ese espíritu del M vuelto realidad, esa lucha por la paz, ese ejercicio democrático, todo eso como que se concretaba en ser gobierno, encarnado en Gustavo Petro, que creo que es un esfuerzo muy de él, ¿no? Obviamente con el apoyo de mucha gente. Y esa gente es lo que no les gusta a muchos. El M nunca tuvo la actitud de oposición, sino siempre buscaba ser alternativa. Y ahora algunos de ellos están al otro lado de la mesa, del lado hacia donde apuntaban sus fusiles. La paradoja era que estábamos allí sentados siendo nosotros el gobierno, no la insurgencia. Entonces, sentir eso y de verdad que es una sensación extrañísima. Esos compromisos, esa responsabilidad es la que pone en duda Carlos Alonso Lucio y cuestiona cada afirmación de la biografía que escribió Petro. Dice en ese libro que Pizarro y él se veían como los rivales políticos al interior de la organización. Pizarro nunca miraba a Petro. Yo creo que Pizarro nunca habló 15 minutos con Petro. Lucio dice 1000 cosas más. Si la segunda propuesta más importante y medular, vertebral de la historia del M-19 fue la paz, pues es evidente que la tal paz total de paz no tiene nada. Por el contrario, eso ha generado la multiplicación de la violencia. Y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución. Es el gobierno del M-19 para un sector. Para otros es una alianza maligna, como dice Carlos Alonso. Otros los ven como un proyecto nacional. Y aunque aquí no todos son del M-19, algunos sí están, con curules y con altos cargos. De este experimento ya veremos qué saldrá. Por ahora toca esperar que no le den un tiro de gracia a la democracia. La paz total y las finanzas están en manos del M-19 y de eso precisamente depende el éxito o el fracaso de este gobierno. No se vayan, los espero después de comerciales. La grandeza y el ejemplo inspirador de unos brazos de acero. Ya nos vemos. Gustavo Campero es un beisbolista muy particular. Lee y escribe todas las mañanas y juega ajedrez antes de los partidos. Para él, este deporte está aquí y su disciplina de hierro es la que lo ha llevado lejos.
Simón Posada lo entrevistó bajo la sombra del palo de mandarinas que Campero, de niño, usaba como su primera jaula de bateo, muchos años antes de llegar al béisbol de las grandes ligas. Yo crecí escuchando que el béisbol es un 80% mental y un 20% físico. Es una competencia que primero la tienes que ganar con la mente. Gustavo Campero es un tipo raro, muy raro. En un deporte de gigantes como el béisbol, sus 1.68 metros de estatura lo hacen ver como alguien del público que se coló en la cancha para tomarse una foto con el equipo. Cuando yo llego a República Dominicana, se me complican un poco las cosas por la estatura. En ese momento el peso no era un peso muy fuerte, pero vieron ese corazón, vieron esas ganas de llegar, de poder firmar. De hecho, también se podría decir que llegó viejo al deporte, cuando un cazatalentos de República Dominicana lo invitó a la isla a buscar futuro en un equipo estadounidense. Yo firmo a mis 19 años, voy en desventaja porque nosotros firmamos a los 16. Entonces, los Yankees me empezó a ver como un jugador que se tiene que ganar las cosas. Primero estuvo en las ligas menores de los Yankees de Nueva York, de ahí pasó a los Angelinos de Anaheim y ahora acaba de llegar a las Abejas de Salt Lake, un equipo de la AAA. Entonces este es el primer palo de mandarina de tu carrera. Ese es el primer palo de mandarina de la carrera. Y esta carrera comenzó a la sombra de un palo de mandarinas en el patio de su casa en el corregimiento de Nuevo Agrado, en San Antero, Córdoba. ¿Qué le hacías al pobre palo de mandarinas? Bueno, ese palo de mandarina literal no alcanzaba de dar todo su fruto. Las pelotas de béisbol, esta. Y este es el bate. Y ahí le dabas. Esta es la primera jaula de bateo entonces. Sí, la primera jaula de bateo. A Gustavo Campero nadie le ha regalado nada. No tan joven y bajito, tenía todo en contra para llegar lejos en el béisbol. Pero Campero tiene 3 cosas muy importantes para desafiar la frustración. La primera es que cuenta con una mente de hierro. Trabajo mi mente con el ajedrez y es como un juego de ajedrez cuando tú estás cachando. Sí, saber qué ficha le vas a lanzar, saber qué lanzamiento le vas a pedir en este momento. Ahora, hoy en día, pues, uno de mis rituales es, antes del juego, me juego una partida de ajedrez en línea con el teléfono. Entonces, eso como ayuda a mi mente a ponerla como afilada. Decís que por la mañana lees y escribís. ¿Qué lees y qué escribís? Autoayuda, autodisciplina, más que todo de la disciplina, de personas que han tenido éxito. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, Kobe Bryant. Me encanta la historia de él, la ética de trabajo. Y sigo mucho también a Mike Tyson, cuando él fue un gran boxeador. Yo visualizo mucho lo que yo quiero hacer, escribo las cosas que quiero hacer, las manifiesto en mi libro de notas. Por ejemplo. Por ejemplo, próximo año voy a conectar 30 jonrones, voy a robarme 30 bases, voy a empujar 80, 90 RBIs. Quiero ser el jugador del juego de estrellas, quiero ser el MVP de las grandes ligas. Es Gustavo Campero. Su segunda virtud es que tiene la disciplina de un monje y la voluntad de una mula. Yo siento que he sido más disciplinado que talentoso. Mi talento lo he adquirido es por los sacrificios que yo hago como deportista. ¿Cuál es el mayor sacrificio que vos ves ahorita en perspectiva? Decís, huepucha, yo sacrifiqué esto por este momento? El crecimiento de mis hijas. Tengo 2 niñas, una de 8 y una de 4 años. He estado 8 años lejos de mis hijas. Y su tercera y última virtud es su mamá. Yo nunca me acosté en casa sin comer. Mi mamá siempre estuvo con nuestra comida, nuestra ropa limpia, nuestros zapatos para el colegio. ¿Tu papá ha sido ausente o tenés relación con él? Sí, mi papá fue ausente desde el día que yo nací, pero gracias a Dios he tenido una mamá que ha suplido toda la necesidad de un padre y pues no me ha hecho falta. Pero esperen un momento, porque estoy siendo injusto con alguien. El pillo. Campero tiene una cuarta cosa que fue determinante para su éxito. Vamos, practicar. Yo soy nacido y criado aquí. Y ahí, como me gustó tanto, dejé el rol de jugador para meterme a entrenador. Yo buscando un sueño, que al fin ahora se logró. Después, como 40 años atrás.
¿Y cómo se logró? Con la llegada de Gustavo Campero a Grandes Ligas. O sea, Gustavo es el sueño suyo. Ese era mi sueño. Yo puedo morir feliz hoy. El profe Donaldo entrenó a Campero desde niño. Yo voy a estar pasando en cada una de las estaciones. ¿Usted se acuerda la primera vez que lo vio? Claro, pues él nació y criado aquí. De 6 años lo traje aquí, me lo encontré por la calle y le pregunté, ¿te gusta el béisbol? Me dijo, sí, vamos a jugar béisbol. No tenía zapatos. ¿Qué tan intenso era él? Demasiado. Que dejaba la comida por día a jugar. Desde que venía del colegio, a veces no hacía las tareas o las hacía enseguida, pues venía a entrenar. En su sabiduría, el profe Donaldo hizo algo clave con Campero desde los 5 años de edad. Él me empieza a enseñar todas las posiciones y él me enseña a batear a la izquierda. Entonces yo ahí voy desarrollando un sinnúmero de habilidades. Bateo a ambas manos, empiezo a jugar diferentes posiciones. Y por eso Campero se puede considerar como el beisbolista más versátil que ha dado Colombia, porque el ingenio de este entrenador lo convirtió en un catcher que puede correr y batear como zurdo y como diestro. El bateador izquierdo siempre se gana un paso cuando batea. En cambio, acá bateando de la derecha, te pierde un paso porque está atrás, y acá está adelante. Entonces él corría mucho y le gustaba robar mucha base. De peladito le gustaba correr. Él lo que le gusta es correr. El profe Donaldo y su pupilo estrella montaron una escuela de béisbol en el corregimiento de Nuevo Agrado. Cogiendo fly. Dale, déjame ahí hacer par con ustedes. Me alegró mucho el corazón que lo hayan hecho mi comunidad. En su pueblo todos quieren ser como él, al punto de que le hicieron un mural con su cara frente a la iglesia. Fue un impacto así en mi corazón que creció grandemente, sí. Cógela y la tira bien allá. Al terminar las clases en el colegio, todos los niños se ponen el uniforme para entrenar, no sea que pase por ahí un cazatalentos y los descubra. Profe, ¿qué necesita usted en esta escuela? Nosotros en esta escuela tenemos necesidades, todas las necesidades. Implementaciones deportivas. Por ejemplo. Manillas, bate. Los equipos no tenemos la implementación, los bombachos, no tenemos todos los clubes, porque tenemos 4 categorías. Campero vive en Estados Unidos durante la temporada de béisbol. Cuando termina, regresa a su casa en Nuevo Agrado con su familia y practica en el campo de béisbol del corregimiento y en el estadio de los Vaqueros de Montería. ¿Cuál es la dieta ideal de un beisbolista de estos chiquitos? Cañame, yuca, arroz, más que todo comida sancochada. Bueno, hacer tanto frito, no, tanta grasa, no. Pero Campero no le hace mucho caso en eso. La comida que más extraña cuando está en Estados Unidos es el pescado frito. Buen bocachico, una mojarra roja. Bocachico en Tampa. No lo encuentra. A mi pesito. Está cerca donde estamos, van a... El bocachico. El bocachico. Y el profe Donaldo siempre tiene el ojo listo para detectar un nuevo talento. ¿Aquí hay algún camperito ya? Tengo un solo de aquí seleccionado, que tiene 7 añitos, lo va a comenzar con una bateada. Campero llegó a Estados Unidos en 2017, sin saber inglés y ni siquiera cómo funcionaban los dólares. Pero los yankees nos enseñaban cómo son las monedas. Esta es una moneda, este es un billete, estos son los billetes, así se sacan las cuentas. Llegó a vivir con compañeros de todas partes del mundo. Y era tal la inocencia que, una vez, en un viaje con otro jugador, empacaron un cuchillo de cocina en el equipaje de mano para tomar un vuelo a otra ciudad. Un cuchillo, ahora parecía una espada. Entonces, cuando vamos a pasar por el aeropuerto, él lleva el cuchillo. Entonces, él le pasa el bolso y la máquina empieza a pitar. Pam, 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 pam. Y viene el tipo, el guardia, y saca el cuchillo del bolso. Así. Y cuando Luis ve el cuchillo, abre los ojos y me dice... Eso no es mío, eso es de Campero. Y yo empecé a reírme allá atrás y pues no fue de maldad, no fue algo de maldad, fue un descuido. En otra ocasión casi queman una casa. Sí pasé un caso allá con un compañero de al lado que dejó unos huevos de codorniz, los dejó sancochando. Se fue a dormir, se durmió y duró toda la noche los huevos de codorniz y eso... explotó y tuvimos todos que salir del hotel. ¿En qué porcentaje estaba tu inglés? ¿Qué tanto en nada. Nada, sí. En nada. Hello y yes. Hello y yes. El verbo to be, que es el que se aprende aquí en el colegio. ¿Y hoy en día tenés una conversación? Sí, ya yo no necesito traductor, no me complico al momento de cualquier información, incluso a los compañeritos que están aprendiendo.
les sirvo como traductor. A Gustavo Campero nada le queda grande, ni siquiera el mal momento que vivió en el año 2022. Ese año empezó bien, casándose por lo civil con su amor de toda la vida, Dadiana Cibaja. ¿Y ustedes empezaron cuándo su romance? 2011, en el grado 9. Yo le empecé a mandar papelitos con notas de amor y se las lanzaba hacia su silla donde él estaba. ¿Y dónde fue el primer beso? En la entrada principal del pueblo, 27 de octubre de 2011. ¿Te acuerdas así con fecha y todo? ¿Y la hora? ¿A qué hora? 8 de la noche. No puede ser, o sea, con todos esos detalles. Sí, señor. Así de intenso ha sido ese amor y hoy tienen 2 hijas. Pero volvamos al 2022, un año que solo tuvo bueno su matrimonio. En ese año eran como 140 juegos y los angelinos decidieron no colocarme a jugar. El 2020 fue el año de la pandemia, en donde nadie jugó. En 2021 jugó poco, solo 2 días por semana. Entonces, en 2022 no estaba en su mejor momento, así que lo pusieron a lanzarle bolas y calentar tras bambalinas a sus compañeros antes de entrar a jugar. Mientras mis compañeros estaban jugando, el catcher que está jugando ese día es el que está allí y yo estoy en el bullpen, o sea, yo no estoy impactando el juego en nada, solamente calentando el pitcher para que vaya a hacer su trabajo. ¿Llamabas llorando? Literal, quien sufrió eso fue mi familia. En medio del llanto, algo hizo clic en su cabeza y se acordó de Dragon Ball Z, un dibujo animado japonés que veía cuando niño. El protagonista de la serie, Goku, debe meterse a una cápsula a recuperarse después de sus batallas más importantes. Campero se sintió como Goku en el año 2022. Y me encantaba Dragon Ball Z. Cuando ese 2022 yo lo veo desde esa manera. Cuando Goku se metía en la cápsula, que un día abajo es un año fuera. Entonces yo vi ese proceso de esa manera. Vamos para la cápsula, vamos a trabajar más fuerte que todo el mundo, vamos a ponernos fuerte, vamos a levantar mucho peso en el gimnasio, vamos a correr, vamos a lanzar más fuerte. ¿E ibas con esa rabia al gimnasio? Exacto, esa frustración de que no me estén dando la oportunidad de jugar, yo me la desquitaba en el gimnasio. ¿Qué pasa? Que cuando yo salgo de esa cápsula, yo salgo transformado, gano masa muscular, me pongo más fuerte y empiezo a batear más fuerte, a lanzar mejor, a correr más rápido. Entonces, ¿y los jefes se empiezan a dar cuenta? Fue un proceso para que ellos se dieran cuenta. Mientras en Estados Unidos estaba en la banca, empezó a cosechar triunfos con los Caimanes de Barranquilla y los Vaqueros de Montería, hasta que los jefes se dieron cuenta de que algo había cambiado. Y en septiembre de 2024, Campero anotó su primer hit en las Grandes Ligas contra los Chicago White Sox. Cuando a mí me activan después de 2 meses y yo conectar ese hit. Mis compañeros cuando vieron que yo conecté ese hit, todos empezaron a celebrar como si fuera ganado un campeonato. Si Gustavo Campero se retirara hoy mismo del béisbol, se puede decir que su historia ya tiene un final feliz. Al escucharlo, a uno solo le queda contagiarse de esa sonrisa que nunca, nunca, nunca se pierde de su boca. Campero es el colombiano número 33 en las Grandes Ligas del béisbol. Ojalá él y el profe Donaldo encuentren muchos más talentos en su escuela del corregimiento de Nuevo Agrado, para que no contemos de 1 en 1, sino de 10 en 10 a los colombianos que triunfen en este deporte en los Estados Unidos. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. O si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síguenos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Esperen séptimo día, padres ausentes que nunca se hicieron cargo de sus hijos y ahora exigen una pensión alimentaria. Demandas que generan indignación y cuestionan la ley. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos, como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.